Ahora comenzamos un nuevo módulo dentro del curso. El módulo tiene que ver con un paradigma más dentro del aprendizaje de máquina, que es el aprendizaje no supervisado o unsupervised learning. Bien, ¿cuál es la idea detrás de este concepto de aprendizaje no supervisado? Bueno, como podrán darse cuenta, la idea es que no va a haber un supervisor o un maestro, que es la diferencia con el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, ustedes recordarán, tenemos datos X, que son datos históricos que hemos recolectado de algún fenómeno, y asociado a estos X tenemos valores Y, ¿sí? Que nos describen, por ejemplo, si X son características o atributos de un vehículo, Y nos podría estar dando tal vez para un problema de regresión, su eficiencia en uso de combustible, o si es un problema de clasificación, Y nos podría estar expresando ahí si es eficiente o no eficiente. Para el caso del aprendizaje no supervisado, nosotros solamente tenemos los elementos X y no sabemos exactamente en muchas ocasiones a qué se refieren dichos elementos, en el sentido de que no hay una etiqueta asociada a ellos. ¿Sí? Se tienen ahí objetos descritos por ciertos atributos, ¿sí? Y no sabemos exactamente qué pueda existir ahí de relación entre ellos, si hay categorizaciones, si hay ciertas jerarquías. Entonces no sabemos nada de eso. Entonces no hay alguna forma de poder estar validando a qué se refiere cada una de estas observaciones. Entonces, en ese sentido, en el aprendizaje supervisado, el elemento Y juega el papel de una especie de supervisor o maestro, pero en este caso, en el aprendizaje no supervisado, al no tener eso, pues no tenemos un supervisor o maestro, ¿sí? Que nos esté diciendo, cuando trates de adivinar cierto valor, este es el valor correcto, ¿sí? Que te está corrigiendo si hay algún error. Esa parte no se tiene. Entonces lo único que se tiene en el aprendizaje no supervisado son observaciones de algún fenómeno de interés, y se asume que esas observaciones, por ejemplo, podrían seguir una distribución de probabilidad, están siendo generadas por algún proceso igual, pero no tenemos mucha idea de qué más pueda estar pasando ahí. Entonces la meta regularmente en el aprendizaje no supervisado es tratar de inferir o aprender cuáles son las propiedades, por ejemplo, si lo vemos como una densidad de probabilidad, de esa densidad de probabilidad, sin la ayuda de supervisores o maestros, ¿no? Es decir, de datos extra que nos digan si la estimación, por ejemplo, de la densidad de probabilidad es correcta o no es correcta. ¿Vale? Entonces, regularmente una tarea es de ese estilo. Hay, comparado con el aprendizaje supervisado, hay algunos retos que se tienen acá. Por ejemplo, en ocasiones la dimensión de X, es decir, mis objetos pueden estar descritos, sabemos un objeto tal vez X1, puede estar escrito por n cantidad de atributos, ¿sí? Desde el 1, 2, así hasta el atributo n. Regularmente n igual es una dimensión bastante alta, entonces eso también lo vuelve un reto a veces para hacer el procesamiento que uno quisiera con aprendizaje no supervisado. Algunas de las propiedades también pueden ser más complicadas. También el hecho de que no hay en ocasiones medida de éxito, es decir, yo trato de inferir, por ejemplo, la densidad de probabilidad de ciertos objetos, pero no hay una medida completamente, como en el caso supervisado, que me diga sí, eso es lo correcto, ¿no? Entonces a veces eso también es parte del reto, llegar a algo que uno infiere, una densidad de probabilidad o una cierta estructura que hay en los datos, que uno cree que puede tener sentido, pero no hay una medida completamente que nos asegure que sí, efectivamente eso es a lo que debimos de haber llegado, ¿no? Para mitigar un poco esa parte, a veces se pueden emplear heurísticas dependiendo del problema, o incluso también recurrir al conocimiento experto, ¿no? Una vez que uno ya hace el análisis de los datos, aplica una técnica de aprendizaje no supervisado, presenta los resultados a un experto y le pide retroalimentación, ¿no? Dice, mira, esto es lo que encontré en los datos, creemos que existe este tipo de estructura o este tipo de densidad de probabilidades en lo que se analizó,
¿qué piensas, no? Entonces a veces esa es la forma en la que se puede mitigar esta parte de que no se tienen unas medidas, digamos, más o menos objetivas de cuando ya se llegó al éxito, ¿no? Caso opuesto a lo que se tiene en supervisado, por ejemplo, en problemas de regresión, yo tengo valores a los que debería estar aproximándome y puedo calcular el éxito en base a, por ejemplo, una medida del error, ¿no? Si el error cuadrático medio está por debajo de cierto umbral, con eso puedo yo decir que ya tuve cierto éxito a la hora de ajustar mi modelo, ¿no? Acá a veces eso no se tiene y por eso es que se emplean heurísticas en algunos casos o se recurre al conocimiento experto. Por eso son parte de los retos que se tienen en este paradigma. Este paradigma ha tenido aplicaciones en diversas áreas, aquí solamente menciono algunos, por ejemplo, en análisis de redes sociales, ¿sí? Para identificar comunidades, ¿sí? Que sabemos que hay gente detrás de perfiles de redes sociales, pero no sabemos exactamente tal vez de inicio qué tipo de estructura puedan tener entre ellos, ¿no? Cómo se relacionan. Entonces uno puede aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para hacer análisis de sus interacciones, de cómo están relacionados y tal vez comenzar a encontrar pues nichos en los que interactúan o grupos en los que están organizados, etcétera, ¿no? En redes sociales es fácil, por ejemplo, que haya cabida para eso, e igual, finalmente cuando uno encuentra, por ejemplo, comunidades en redes sociales, pues uno tiene ahí una idea de que esa es la estructura tal vez de la red, de esa agrupación, de esa comunidad, pero solamente va a poder validarlo siempre y cuando después va con un experto y que se sienten, analicen efectivamente que lo que se encontró tiene sentido, ¿no? También se puede aplicar, por ejemplo, en cuestiones de marketing para segmentación de clientes, por ejemplo, en base a patrones de compra. Sí, yo puedo tener un registro de lo que se ha estado comprando en un centro comercial, pero no tengo los registros, no sé, tal vez de un año, y es lo único que tengo, ¿no? Entonces, tengo un conjunto de datos que me registran ahí transacciones, y esas transacciones, por ejemplo, pueden tener registros de qué artículos se compraron en cada transacción, y no tengo nada más, ¿no? Y si yo aplico tal vez un mecanismo de aprendizaje no supervisado, lo que puedo llegar a encontrar es que pueden haber ciertos patrones de compra, ¿no? Que a lo mejor la gente que tiende a comprar el producto A también se lleva el producto C y el producto E, ¿no? Pero eso de entrada a veces no lo sé, lo empiezo a inferir, lo empiezo a descubrir a medida que yo empiezo a analizar los datos con técnicas de aprendizaje no supervisado. Y de nuevo, yo tengo solamente registros de transacciones, no hay nada que me diga si lo que voy a encontrar realmente es lo que se esperaba desde un inicio, ¿no? Voy a encontrar algo que después voy a tener que validar si realmente tiene sentido, empleando alguna heurística o yendo con el experto, ¿no? Que me valide los descubrimientos. Otras aplicaciones, tal vez con las que ustedes conviven cotidianamente, por ejemplo, algunas buscadores emplean técnicas de agrupamiento para hacernos recomendaciones de noticias, bueno, qué categorías son las que yo quiero ver y en base a esa categoría hacen un análisis de qué noticias pueden estar cercanas a ese tipo de categoría que a mí me interesa, ¿no? Entonces hacen un agrupamiento de las noticias y pueden en base a eso ya después recolectar las que nos interesan. También se ha aplicado, por ejemplo, a cosas en las que obviamente es más una tarea de estar descubriendo, analizando, sin tener una idea concreta de cuál es el resultado final que se espera, como en el caso de la astronomía, ¿sí? Por ejemplo, analizar grupos de galaxias y, bueno, datos de galaxias y ver si tienen alguna interacción entre ellos, ahí existe alguna relación. Entonces eso, ahí de nuevo no tenemos tal vez la respuesta definitiva o el éxito al que queremos llegar, pero si comenzamos a aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado se puede hacer un análisis de algunas interacciones para tratar de inferir cuál es la estructura que puedan seguir algún grupo de galaxias o si siguen alguna distribución de probabilidad por la cual están distribuidas de cierta forma, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas es que puede ser aplicado esta
paradigma de aprendizaje no supervisado, y en algunas ocasiones a veces lo que uno regularmente, con lo que uno empieza tal vez en algunos problemas reales es, bueno, yo tengo mi conjunto de datos ahí que no sé exactamente si sigue una estructura, alguna distribución, aplico una técnica de aprendizaje no supervisado, empiezo a detectar patrones, empiezo a detectar perfiles, y eso ya después tal vez en pasos posteriores lo podría implementar para, no sé, ya aplicar otras técnicas, ¿no? A lo mejor de aprendizaje ya completamente supervisado, una vez que ya haya validado los descubrimientos que se hayan hecho primero como en el aprendizaje no supervisado. ¿Vale? En esta parte del curso vamos a cubrir algunas de las principales técnicas de agrupamiento, ¿sí? Y también de descubrimiento de reglas de asociación. Dentro del agrupamiento, un algoritmo que vamos a ver que es bastante utilizado, sencillo y fácil de implementar es el de K-medias. Al igual que el de regresión lineal, vamos a ver cómo implementarlo prácticamente desde cero, sin usar las librerías que ya vienen con scikit-learn, y ya después ustedes pueden validar obviamente los resultados con scikit-learn. Vamos a ver igual expectation maximization y agrupamiento por densidad. Hay otras técnicas igual de agrupamiento que son importantes, como por ejemplo agrupamiento jerárquico, que es algo que ustedes también podrían explorar ahí. El concepto igual es sencillo, probablemente basado igual en conceptos de distancia, pero bueno, en esta ocasión nosotros por simplicidad nos vamos a enfocar solamente en estas tres técnicas de agrupamiento y en una técnica más que tiene que ver con descubrir reglas de asociación en conjuntos de datos transaccionales, y en donde hay transacciones de ciertas, por ejemplo, compras de artículos, en donde nosotros queremos identificar cuáles son las relaciones que pueden existir ahí entre cuando un cliente compra un artículo, regularmente qué otro artículo es el que compra. Bien, entonces, comenzando con el primer grupo de técnicas, ¿sí? Que tiene que ver con el agrupamiento. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que busca resolver estas técnicas de agrupamiento? Bueno, de entrada, el agrupamiento o clustering, también conocido de esa manera, es el proceso de agrupar datos en grupos o en clases o en clústeres, ¿sí? De entrada, yo no sé si existen un número definido de clases o clústeres. Yo solo sé que hay ahí en los datos hay algo y que quiero saber si hay clústeres o grupos bien definidos. Entonces la idea es tratar de encontrar esos agrupamientos o esos clústeres. Y algo que se trata de hacer es que, bueno, cuando empiezo a descubrir si hay clústeres o grupos, trato de que los objetos dentro de un clúster, para tener yo un poco de certeza de que realmente pertenecen a ese clúster, bueno, los objetos deben de tener similitud alta entre ellos, ¿sí? O sea, si voy a decidir que un objeto posiblemente pertenece a un clúster, es porque es muy similar a los otros objetos que ya están dentro de ese clúster, ¿sí? Entonces, hay un concepto ahí de similitud que también se puede traducir en ocasiones a distancia, ¿sí? Tienen que tener una similitud alta entre ellos y una similitud baja entre objetos que puedan estar en otros agrupamientos, ¿sí? Las medidas de similitud, les digo, en ocasiones pueden estar basadas en los atributos que describen los objetos, ¿no? Yo voy a definir una medida de similitud en base a los atributos que me están describiendo mis objetos. Regularmente vamos a ver aquí que medidas como las que ya vimos de distancia euclidiana son comúnmente utilizadas para esto, ¿no? Para definir similitud. Si hay una distancia pequeña entre dos objetos, bueno, eso quiere decir que hay posiblemente una similitud alta entre los objetos. Si la distancia es alta, entonces eso es un indicador de que tal vez la similitud entre los objetos es baja, ¿no? Están separados de acuerdo a esos atributos que los describen. Los agrupamientos que podemos encontrar nosotros pueden ser exclusivos. Hay técnicas que nos permiten hacer eso, ¿sí? Hay agrupamientos que son exclusivos en el sentido de que si un objeto pertenece a un grupo, no es posible que pertenezca al otro grupo,
Es completamente exclusivo. O perteneces a un grupo o perteneces al otro grupo. Hay técnicas que permiten hacer eso. Hablaremos de alguna de ellas igual. Hay otras técnicas que permiten tener traslapes entre las agrupaciones. Es decir, que haya objetos que puedan pertenecer con cierto grado de probabilidad a un grupo y también con cierto grado de probabilidad a otro grupo. ¿Sí? Eso también es posible con algunas de las técnicas, poder tener agrupaciones con traslapes. Y también podemos tener agrupaciones jerárquicas, ¿no? De nuevo, esa es una técnica en la que se asume que puede haber dentro de agrupaciones, subagrupaciones, ¿sí? Que por ende los elementos de las subagrupaciones van a pertenecer a esa subagrupación y al mismo tiempo a la agrupación en un nivel superior, ¿no? En un nivel jerárquico superior. Entonces eso también se puede hacer. Y de nuevo, solamente recapitulando, las aplicaciones pueden ser para cuestiones de marketing, por ejemplo, caracterizar clientes, qué perfiles tienen algunos clientes, ¿sí? Identificar grupos de clientes que a lo mejor están interesados en ciertos tipos de productos, formar taxonomías tal vez de algunos elementos en el mundo real, por ejemplo, usuarios de transportes, y yo nada más tengo registros de algunos de ellos y puedo intentar encontrar ahí algún tipo de taxonomía, ¿no? Esto es lo que describe, por ejemplo, a los que usan mayormente vehículos públicos, estos privados, y dentro de los privados tal vez este tipo de vehículos, etcétera, ¿no? Etcétera. Esos son tipos de aplicaciones en las que podemos encontrar el uso de clustering o agrupamiento. Un ejemplo, por ejemplo, era, yo acá puedo imaginar tal vez que en esta conjunto de datos, tal vez inicialmente no sé cuántos grupos hay, posiblemente viéndolo así a primera instancia uno pensaría que son dos grupos, ¿sí? Tal vez este es un grupo y este es otro grupo, ¿sí? Pero de entrada a lo mejor yo no sé eso, y yo creo que posiblemente ahí hay dos grupos, ¿no? Eso lo podría pensar alguien y decir, bueno, esa puede ser una posible respuesta a la pregunta de cuántos grupos puede haber en este conjunto de datos. Entonces, uno podría decir, pues, a simple vista parece que hay dos grupos, uno definido en esta parte y otro definido en esta parte, ¿no? Pero bueno, esta imagen la tengo aquí porque es interesante que el proceso que utilicé para generar este conjunto de datos, ¿sí? Realmente lo hice con un proceso en el que empleé 3 grupos, ¿sí? Vamos a ver cómo se puede generar esto. Le indiqué al proceso que generara 3 especies de grupos, entonces con ciertos niveles de traslape, y por eso da la impresión de que, por ejemplo, a simple vista son 2 grupos, aunque realmente el proceso que dio origen a esta distribución de datos fue un proceso en el que había 3 grupos, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a ver que si yo ejecuto un algoritmo de aprendizaje no supervisado para agrupamiento y le digo que posiblemente hay 3 grupos, me puede encontrar efectivamente con cierto grado de éxito que sí, en este proceso posiblemente hay 3 grupos, ¿no? Que podríamos identificar. Entonces, un poco esa es la tarea que uno trata de hacer en agrupamiento. Yo tengo un conjunto de datos, no sé exactamente qué distribución sigan o qué estructura haya ahí, pero a lo mejor inicialmente creo que puede haber 2, 3, 4 o 5 grupos. ¿Sí? Entonces ejecuto un algoritmo de agrupamiento en el que me va a encontrar la estructura posible de esos grupos, ¿sí? Y me va a decir, estos grupos posiblemente están estructurados de esta forma, ¿no? Y los elementos que las componen, pues posiblemente tienen este tipo de características, ¿no? Tienen algunos elementos en común, ¿no? Que por ejemplo, los elementos tal vez de este grupo, algo que tienen en común es que todos tal vez están muy cercanos a un centro, digamos, de masa, ¿no? Un centro de masa en donde todos los objetos a su alrededor son más o menos similares en cuestión de distancia a este centro de masa, ¿no? Y lo mismo con este otro grupo, ¿no? La mayoría de estos objetos tienen una similitud alta con este centro de masa, ¿sí?
y tienen una similitud baja, por ejemplo, con los objetos que están en esta otra agrupación. ¿Vale? Entonces, un poco de eso va la tarea del agrupamiento. Ahora, uno de los algoritmos más utilizados para tareas de agrupamiento es el algoritmo K-means o el de las K-medias, y es bastante utilizado por su simplicidad. Aquí algunos tal vez ya estarán recordando que en el esquema de aprendizaje supervisado hablamos del K vecinos más cercanos y acá estamos hablando del K medias. Bueno, vamos a ver que hay cierta similitud en algunas cosas, ¿sí? Sobre todo en el uso de las medidas de distancia, ¿no? Y en el hecho de que hay un parámetro K que me va a regular, en este caso, cuántos grupos creo que haya en mi distribución de datos, ¿no? Entonces es un poco solamente las coincidencias que hay. Entonces K-medias es de los más conocidos y usados. Uno de los parámetros principales que tiene, una de las variables principales es el valor de K, que es tal vez la idea que nosotros inicialmente tenemos de cuántos grupos puede haber en un conjunto de datos, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de buscar de nuevo es definir esa estructura de esos grupos de datos en base a que los objetos alrededor o dentro de ese grupo tengan alta similitud, y eso significa de nuevo en términos de distancia que estén cercanos, e igual como en K vecinos podemos usar distintas medidas de distancia, ¿no? Como euclidiana, Manhattan, Minkowski, etcétera, ¿no? Aunque la distancia euclidiana es la mayormente utilizada en el contexto de K-medias, ¿vale? Y de hecho es la que vamos a utilizar nosotros también. Entonces, una de las cosas que se busca con K-medias es de nuevo que los objetos dentro de un clúster tengan similitud alta entre ellos, y eso significa que tengan una distancia pequeña entre ellos, ¿sí? Que estén cercanos en términos de distancia, y que también tengan una similitud baja con objetos de otros clústeres, ¿sí? Es decir, que sean muy diferentes. Y en términos de distancia, esto quiere decir que tengan una distancia grande, ¿no? Que estén alejados de los objetos de otros clústeres, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esas son las cosas que se buscan con K-medias. Ahora, una vez que ya comenzamos el proceso de tratar de identificar cuáles son las estructuras de estas agrupaciones, una pregunta que puede surgir es, bueno, ya llegué a un resultado, ¿cómo sé que ese resultado puede ser bueno, ¿no? Y ahí es donde de nuevo empiezan un poco los retos y la complejidad a veces en este tipo de mecanismos. Uno quisiera llegar al caso en el que tiene buenos clústeres, ¿sí? Buenas agrupaciones, digamos, que uno podría decir están bien definidas, están bien estructuradas, tiene sentido lo que he encontrado y las agrupaciones tienen una buena forma, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué significa eso de que pueden tener una buena forma, una buena distribución? Bueno, uno podría hablar de que un buen grupo tiene poca variación interna, ¿sí? Es decir, que los objetos dentro de una agrupación, de nuevo, tienen similitud alta y de alguna forma podemos decir son en algún sentido homogéneos, ¿sí? Son homogéneos, tienen relación con algún elemento en común, entonces eso nos da una indicación de que puede ser que tengan variación interna baja, ¿no? O poca variación interna, ¿sí? Entonces esos objetos que están en ese agrupamiento son homogéneos y no varían tanto uno con otro. Ese podría ser una buena indicación, ¿no? Ahora, en términos, digamos, de matemáticos, uno lo podría expresar que lo que yo quiero llegar es a tratar de tener un proceso de minimización en el que quiero minimizar las variaciones internas dentro de cada uno de los clústeres que yo encuentro, ¿sí? Quiero llegar al resultado en el que ya encontré, no sé, 3 clústeres y esos 3 clústeres internamente tienen poca variación, ¿sí? Y es de lo mínimo a lo que puede llegar, ¿sí? Ya los objetos dentro de ese clúster son homogéneos y tienen poca variación entre ellos, ¿no? Entonces a veces eso es lo que yo quisiera tener, ¿no? Si yo puedo expresar tal vez variación interna con algo de este estilo, bueno, lo que yo quiero hacer, y esto es para K clusters,
¿sí? O K agrupamientos, lo que yo quiero hacer es un proceso de minimización en el que la variación en cada uno de los clústeres sea la mínima, ¿no? Sea la mínima a la que yo pueda llegar. Ahora, ¿cómo es que yo puedo calcular esa variación dentro de un clúster? Bueno, yo lo podría expresar de la siguiente forma, ¿no? Esto es lo que yo quiero llegar, ¿sí? Minimizar las variaciones internas dentro de cada uno de los agrupamientos, dentro de cada uno de los clústeres. Lo que yo puedo hacer es, y eso es lo que va a hacer K-medias, de hecho de ahí el nombre de K-medias, va a considerar que van a existir K puntos que van a jugar el rol de las medias, o en algunos casos también se le conoce como los centroides de mis grupos, ¿sí? Voy a tener K medias o K centroides, y lo que yo quiero hacer, y eso es lo que de hecho lo que trata de hacer este algoritmo de K medias, es minimizar la distancia que existe entre los distintos puntos en mi muestra y los K posibles centroides que creo que haya, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el proceso es primero definir un K número de centroides, ¿sí? E ir asignando a esos centroides los datos que creemos que están más cercanos a ese. Y en base a eso después hacer un ajuste de los centroides, ¿sí? Tratar de hecho ir definiendo los centroides que más o que nos permitan ir minimizando las distancias con los elementos que están siendo parte de un agrupamiento, ¿vale? Entonces eso lo podría ver de esta forma. Yo quiero ir asegurándome de que la distancia de todos los puntos con respecto a los centroides que yo estoy considerando cada vez se vaya reduciendo, sea la mínima, ¿no? Hasta que llegue ya un proceso en el que ya tengo los mínimos valores de distancias de todos los puntos contra todos los centroides, ¿sí? En la literatura ustedes a veces van a encontrar que esta medición es lo que se conoce como el within cluster sum of squares, y lo podemos ver aquí, ¿no? Que es, si esto es el centroide, ¿sí? El centroide de un agrupamiento, de un clúster, yo lo que quiero ir minimizando es la distancia contra todos los puntos, ¿sí? Y eso me va a dar la indicación de, ok, cuál es el mínimo de las distancias entre ese centroide y todos sus puntos alrededor, ¿no? Eso debería de estar en un valor que yo iré minimizando después, ¿no? Y lo iré minimizando después contra todos los clústeres igual, ¿vale? Entonces, volviendo al ejemplo visual, imaginen este proceso que ha dado origen a estas mediciones. Imaginen, no sé, que de nuevo aquí puede ser tal vez alguna medición de, no sé, temperatura, ¿sí? Y acá puede ser, no sé, concentraciones de CO2, por ejemplo, no sé. Y yo quiero ver si existe alguna estructura que me pueda decir, ok, algunos objetos que tienen ciertos valores de temperatura en grados Celsius están muy relacionados también con algunos que tienen ciertos niveles de CO2, ¿no? Entonces yo a lo mejor tengo estas mediciones, pero no sé nada más de eso, ¿no? De esos objetos. Entonces lo que yo puedo comenzar a preguntarme es, ok, ¿cuántos grupos posiblemente existen en esta distribución, ¿no? Y de nuevo uno podría pensar, pues a lo mejor hay dos, ¿no? Y yo los puedo ver aquí claramente, ¿sí? Ahora las máquinas no tienen, o los algoritmos que vamos a emplear no tienen la ventaja que tenemos aquí nosotros de visualmente poder decir, pues aquí está un grupo y aquí está otro grupo, ¿no? Las técnicas que vamos a ver, de hecho, tienen que hacer el descubrimiento de los grupos un poco de manera iterativa, ¿sí? Ir empezando un proceso de búsqueda de esos agrupamientos en base a unas condiciones iniciales que asumimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos grupos creemos que existen aquí? ¿Vale? Alguien puede decir 2, alguien puede decir, pues yo veo 3 o a lo mejor veo 4, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que hacer, si emplea el algoritmo K-medias, de nuevo, primero tiene que decir, hacer una selección de K elementos de manera aleatoria, los cuales van a representar temporalmente el centro o la media de cada clúster, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, si yo tengo aquí mis datos, ¿sí? Distribuidos tal vez de esta forma, algo así, ¿sí? Y si yo no los puedo visualizar, a lo mejor digo, pues a lo mejor creo que hay
3 grupos aquí, ¿no? Y si yo creo que aquí hay 3 grupos, entonces comienzo dentro de este espacio a definir. Entonces si pienso que hay 3 grupos, digo ok, K es igual a 3 y de manera aleatoria pongo 3 puntos en este espacio, ¿sí? Que temporalmente van a jugar el papel de los centros de esos agrupamientos, ¿sí? O de esos clústeres. ¿Ok? Y después lo que yo tengo que hacer en el segundo paso es a cada objeto que yo tengo ahí, le voy a decir, ok, tú temporalmente creemos que perteneces a este clúster porque está cercano a este punto, ¿no? Tú a este, ¿sí? Porque está cercano, a lo mejor estos puntos, a lo mejor a lo mejor este igual a este, ¿sí? Y hago inicialmente una asignación de este estilo, ¿sí? Después de que hice esa asignación, calculo el promedio de valores de este clúster, ¿sí? En las dimensiones, por ejemplo, aquí x1 y x2. Y también lo pueden ver como calculo cuál es el centro de masa de esta agrupación y reajusto mi valor de mi centroide. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en base a esta estimación que ya hice, esto es mi centro de masa, lo que voy a hacer es mover mi centroide, ¿sí? Y lo muevo tal vez a esta posición, ¿sí? Lo muevo a esta posición y hago lo mismo con los otros agrupamientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi centro de masa no se mueve tanto, tal vez se mueve un poquito para acá. En este otro caso, esta es la forma de mi centro de masa, a lo mejor, perdón, de mi agrupamiento, y a lo mejor mi centro de masa luego lo muevo para acá. ¿Sí? Lo muevo para acá. Y por ejemplo, en este caso y en este otro caso, sí hubo un cambio considerable en cuanto a la posición de mi centroide, ¿sí? Que hizo un ajuste mayor. Y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que repetir el proceso, el paso 2. ¿Sí? Vuelvo a reasignar los objetos, ¿no? A los grupos, a los centroides, a los que posiblemente estén más cercanos. Y eso lo voy a hacer de manera iterativa. Entonces uno lo puede resumir el proceso como voy a seleccionar K objetos aleatoriamente, ¿sí? A esos K objetos asigno temporalmente el resto de los datos, ¿sí? Digo, este dato que tengo aquí posiblemente pertenece a este agrupamiento y hago eso mismo para todos mis datos en mi muestra, ¿sí? Los asigno a uno de los agrupamientos. ¿A cuál? Al más cercano. ¿Vale? Después de eso ajusto mis centroides y vuelvo a hacer una reasignación. Sí, así lo hago hasta que, por ejemplo, no haya cambios en las medias, ¿no? El valor de mis centroides no haya cambiado, se mantenga dentro de unos, digamos, valores que no cambian ya sobre el tiempo, y entonces digo ya es lo que puedo yo hasta ahora encontrar, ya no cambian las medias, entonces seguramente esta debería ser la estructura que yo podría observar en base a esos datos para los K grupos que creo que existen, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto es un proceso igual iterativo. Y entonces, por ejemplo, de nuevo, volviendo con el caso de que yo tengo estos datos y supongo que vamos a suponer que yo digo que hay 2 grupos, ¿sí? Entonces estos son mis datos, los que están en verde, y creo que hay 2 grupos. Entonces lo primero que voy a hacer es poner 2 centroides de manera aleatoria, uno para cada uno de los grupos que creo que existan. Sí, en este caso, tal vez por aleatoriedad, este es el del primer grupo y este es el centroide del segundo grupo. ¿Vale? Lo que tengo que hacer después es, como lo vimos en el paso 2, asignar estos puntos verdes, ¿sí? Al centroide al cual estén más cercano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos de aquí se van a ser asignados a este amarillo, ¿sí? Todos estos. Y por ejemplo, estos que están acá más abajo van a estar asignados a este centroide 2. ¿Sí? Y eso va a crear inicialmente una partición. ¿Sí? Una partición que va a estar dada tal vez de esta forma. ¿Sí? Y en base a esta partición después yo tengo que ajustar la posición de mis centroides. ¿Sí? Entonces esta fue, por ejemplo, la partición.
Y en base a esa partición tengo que ajustar la posición de mi centroide. Este posiblemente se va a mover un poquito hacia acá y este tal vez un poquito más hacia abajo, ¿no? Que de hecho es lo que tenemos acá. ¿Sí? Esta era la partición que yo tenía inicialmente en la primera iteración, digamos, cuando yo puse de manera aleatoria mis centroides y les asigné los puntos a su alrededor. Esto de nuevo crea una distribución a la cual podemos decir que le recalculo su centro de masa, y eso va a hacer que este punto, que era el centroide, se mueva hacia acá, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a todos estos valores amarillos que tengo asignados a él, va a hacer que su centro de masa tal vez busque irse para esta posición, ¿no? Que es lo que tenemos acá, ¿no? Estaba por acá y se movió a este punto. Y este otro centroide del grupo del agrupamiento 2, igual, ¿no? Se ajustó y se movió un poco más para acá. ¿Sí? De esta parte hay más puntos, entonces se movió para acá. Sí, es lo que tengo aquí, ¿no? Que de aquí se movió para acá mi centroide. Y esto de nuevo va a crear otra partición. Y de hecho aquí lo podemos ver, ¿no? Crea otra partición, yo tengo que asignar nuevamente los objetos a alguno de los posibles centros y ahora me crea estas particiones. ¿Sí? Y yo tengo que volver a ajustar mis centroides. Entonces con esta nueva partición seguramente que este punto se va a mover más hacia adentro y este se va a mover tal vez hacia esta dirección. Y de esta forma voy a estar ajustando mis centroides, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya lo tenemos, un poco el resto de las iteraciones, para ver cómo es que finalmente se definen, o se terminan de definir las estructuras de las agrupaciones, ¿no? Entonces, esta era la primera de las configuraciones que tenía. Yo defino unos centroides aleatorios, en este caso 2, porque k es igual a 2. Los tengo aquí. ¿Sí? Eso me va a crear una partición que va a ser de este estilo. ¿Sí? Ahí están temporalmente la estructura de mis agrupamientos. Cuando yo ajusto a sus centros de masa estos centroides, ¿sí? Esto hace que este se mueva para acá, este se mueve para acá, y eso me crea ahora estas particiones. ¿Sí? Tengo ahora estas particiones con las cuales yo tengo que volver a ajustar estos centroides. Entonces este centroide se va a mover para acá y este se va a mover un poquito para arriba. Eso crea ahora estas particiones, ¿sí? Que igual hacen que me ajuste de nuevo mi centro de masas, ¿no? Entonces acá lo tenía en esta posición y ahora se va a mover un poquito más hacia acá, que hace que se mueva para acá y vuelvo a crear estas particiones, ¿no? Ahora este se movió un poquito hacia acá y creo ahora esta partición, ¿sí? Aquí todavía hay un punto amarillo. Y este de nuevo tengo que ajustar su centro de masa, ¿no? Entonces se va acercando más para acá, este se concentra un poquito más para acá y eso crea ahora este tipo de particiones, ¿no? Creo este tipo de particiones, vuelvo a ajustar mi centro de masa y veo que ya no cambió realmente tanto con respecto al anterior, ¿no? Entonces esto ya podría ser un resultado final de cuál puede ser la estructura de dos agrupaciones que pueden existir en estos datos, ¿no? Entonces yo de nuevo inicié con la creencia de que había posiblemente dos agrupaciones en estos datos, o que yo quiero ver cuál sería la estructura de dos agrupaciones en estos datos, ¿no? Entonces esto sería uno de los resultados finales a los que llegaría. Si yo a lo mejor creo que son no dos los agrupamientos que existen, sino tres los agrupamientos que existen en mis datos, ¿qué tendría que hacer? Un proceso muy similar, definir tres puntos de manera aleatoria que van a jugar el papel de centroides, ¿sí? Que serían en este caso los que tengo yo acá, y esos me van a crear ciertas particiones que, por ejemplo, para el primer caso sería algo así, un grupo, este es otro grupo, y aquí queda el otro grupo, ¿no? En base a esto yo tengo que ajustar las posiciones de los centroides, ¿no? Entonces, en base a todos los elementos que fueron asignados a este centroide, eso me define un cierto número de elementos que fueron asignados a este centroide, y con ese magnitudes de esos elementos que tengo ahí, tengo que recalcular y ajustar el centroide de este punto, ¿no? Y eso va a hacer que, por ejemplo, se mueva para acá, y el amarillo se mueva para acá, y este último se mueva un poco para acá, ¿vale? Entonces eso me va a crear
nuevas particiones, ¿no? Acá yo tengo una partición de este estilo, acá tengo particiones de este estilo y acá de este estilo, ¿no? Y se vuelven a ajustar los centroides. Este se mueve un poquito más hacia arriba. Aquí parece que este agrupamiento ya está bien definido. Los otros dos, los centroides, se siguen moviendo un poquito, tal vez no tanto, pero sí se mueven y me definen estas particiones, ¿no? Y después de las siguientes iteraciones ya no cambian mucho los centroides, si se dan cuenta, y ya puedo llegar a algo que podría ser un resultado final, es decir, esto finalmente es cómo pueden lucir tres agrupaciones de acuerdo a esos datos, ¿no? Y de nuevo esto lo puedo hacer para 2, para 3 o para 5, ¿no? Y para 5 lo mismo, defino 5 posibles centros, asigno los datos más cercanos a esos centros, en base a los valores de esos nuevos agrupamientos, reajusto dónde podría estar el centro de ese agrupamiento y vuelvo a asignar los datos a los centroides más cercanos, y de esa manera me lo llevo iterativamente, ¿vale? Entonces eso es lo que realmente hace este algoritmo de las K-medias. De nuevo, lo único que tengo que definir de inicio es cuántos grupos creo que puedan existir en los datos. Ese es el valor de K. Hacer un primer ajuste, ¿sí? Es decir, estos datos tal vez pertenecen a estos grupos. En base a eso, calculo el nuevo centro de ese grupo y lo hago de manera iterativa hasta que los centros en sus valores, por ejemplo, en sus coordenadas x1 y x2 para este caso en concreto, esos centros ya no cambian, ¿sí? Y cuando ya no cambian, después de un cierto tiempo, digo, pues ya esto es lo que se pudo encontrar, ¿no? Y eso es en esencia lo que me reportaría como resultado K-media, ¿no? Me diría, esta es la estructura posible que tú observarías si existieran efectivamente 5 grupos, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a mostrar ahora en un ejemplo en Python, y de nuevo lo vamos a hacer prácticamente desde cero para que vean ustedes toda la lógica del funcionamiento de este algoritmo K-medias ya en código.